En nuestro estudio de la historia de las doctrinas continuamos con el tema de las escrituras y la tradición. Ya hemos visto aquí el tema de la tradición como fuente de doctrina. Hoy vamos a hablar de las escrituras como fuente de doctrina. En la historia, especialmente en los primeros siglos, prácticamente todas las confesiones cristianas reconocen las escrituras como fuente de doctrina. La diferencia está en el grado de autoridad que se le atribuye. Mientras los protestantes dicen que las escrituras son, por lo menos teóricamente, la fuente de la doctrina, la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas reconocen en las escrituras solamente una fuente, entre otras. La tradición, por supuesto. La cuestión se complica cuando vemos que para los padres de la iglesia muchas veces la tradición era vista como sinónimo de la palabra autoritativa de los apóstoles, transmitida fielmente a sus sucesores, ya sea en forma oral o forma escrita. Así, por ejemplo, Atanasio se refirió a la tradición de la siguiente manera: la historia original o la histórica original tradición, enseñanza y fe de la iglesia, la cual el Señor otorgó, los apóstoles proclamaron y los padres salvaguardaron. Bueno, esta cita parece reforzar la idea de que los padres llamaban tradición a la revelación misma de Dios. Parece que eran equivalentes, por lo menos al principio. Pero muy pronto los padres hicieron diferencia entre lo original, la revelación original, y la tradición que vendría después. Aquí ya tenemos una cita de Tertuliano, por ejemplo, que dice que no se nos está permitido alimentar ningún asunto de nuestra propia voluntad, ni escoger ninguno que otro haya introducido de su imaginación privada. Y aquí dice una afirmación interesante: en los apóstoles del Señor nosotros poseemos nuestra autoridad, porque ni siquiera ellos mismos introdujeron nada de su propia escogencia, sino entregaron fielmente a las naciones la doctrina la cual ellos recibieron de Cristo. Bueno, ya Tertuliano hace una diferencia entre los apóstoles y los demás. Los apóstoles parecen ser únicos y singulares. Ellos son los receptores y ellos son los que transmitieron, pero ya todos los demás ya no. Entonces se hace la diferencia clara entre escrituras y tradición. Entonces, claro está que las escrituras son fuente de doctrina y que los padres de la iglesia, aunque a veces hacían equivalente la tradición con la revelación, hicieron diferencia entre la tradición original de los apóstoles y las enseñanzas posteriores, aún de ellos mismos. Esto, sin embargo, nos lleva a dilucidar el problema de la formulación doctrinal propiamente. ¿Qué papel jugaron los padres y qué autoridad tienen en la formulación de las diferentes doctrinas? ¿Hasta qué grado son autoritativas las declaraciones oficiales de los concilios y los credos universalmente aceptados? Eso nos lleva al punto de las fuentes de autoridad. Ya hablamos algo de las fuentes de autoridad al describir las fuentes de doctrina, pero no hemos entrado propiamente al tema de la autoridad en sí. Se reconoce que las escrituras son fuente de autoridad y que la tradición también lo es y que juega un papel importante en esa formulación. Pero ¿bajo cuál autoridad los padres formularon los credos, por ejemplo, y las declaraciones de los concilios? Entonces, ¿es la doctrina ahí un producto humano o divino? Ya hemos hablado de eso antes.
La autoridad apostólica es reclamada por todos los padres de la Iglesia y aún por los propios llamados herejes. La frase que hemos citado de Tertuliano, de que en los apóstoles del Señor nosotros poseemos nuestra autoridad, nos introduce apenas, sí, al problema, porque la Iglesia encontró más de un criterio para definir lo apostólico. Había al menos 4 de esos criterios que vamos a comentar. Primero, la regla de fe apostólica. Segundo, la sucesión apostólica de maestros, el llamado magisterio después. Tercero, un canon apostólico de las Escrituras. Y cuarto, el credo de los apóstoles. Y vamos a ver cada uno de estos con algún detalle ahora en los siguientes estudios. Estaremos viendo y empezaremos con el credo de los apóstoles y los demás credos y su importancia, pero por hoy lo dejamos ahí para poder entrarle de lleno a esta parte después.